Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 9 en TV Almendralejo, en Localia Televisión, en esta jornada de lunes 28 de mayo de 2012. Una actualidad informativa que pasa en el día de hoy por la sesión plenaria ordinaria que ha tenido lugar este mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almendralejo. 9 puntos conformaban el orden del día. Un orden del día que ha tenido momentos de relajación, incluso hasta se han escuchado y se han hecho bromas, pero también momentos de discusión en cuanto han llegado las mociones por urgencia que quería presentar el PSOE regionalistas en la sesión plenaria. Al final, como decimos, los portavoces políticos, que como es habitual, hacían sus valoraciones. Decirles que durante la semana iremos poco a poco desgranando partes informativas importantes de esa sesión plenaria. Pero escuchamos en el día de hoy, como es habitual, todos los lunes, después de la sesión plenaria, las valoraciones de los portavoces políticos. Comenzamos con la del líder de Izquierda Unida, Santiago Fernández Nieto. Pues un pleno que ha estado de contenido y además se ha debatido las cosas como un orden. Quizás yo me quejé en principio de que las mociones, bueno, pues mejor que pasen por las comisiones y ahí pues se debaten más tranquilamente, y es lo que, bueno, pues es lo que yo he estado diciendo, no ahora, sino más veces, pero sobre todo hoy lo he recalcado. Porque claro, la sorpresa es que llegas y coges el orden del día y ves moción esta tal y moción la otra y tal. Entonces, bueno, yo también la tenía en una moción a presentar por urgencia, pero si soy yo el que estoy diciendo de que no se debe de hacer, pues no, yo tampoco lo he hecho, ¿no? He cogido cosas de ahí y he contestado a las otras, ¿no? Y luego con el tema de las mociones, ya digo que se han presentado, bueno, pues el tema de la educación, bueno, pues ya lo sabemos, que ni en Almendralejo, hoy se presenta también, presentamos otras mociones por ahí, muchísimos pueblos, que es esa que yo tengo ahí, y donde no estamos de acuerdo con el recorte ni en sanidad, ni tampoco en el recorte que se va a hacer en educación. En educación hemos recordado que hubo un pacto entre PP y PSOE en la otra legislatura anterior, que también no estuvimos de acuerdo, aunque nosotros no tenemos representación en la Asamblea, pero sin duda alguna, bueno, pues pensamos que era mejor aquello que esto, ¿no? También con el tema sanitario, bueno, pues hemos tenido que recordar del tema de los pensionistas, bueno, porque antes también el gobierno anterior había congelado las pensiones, ¿no? Aunque ahora tenemos que pagar del IRPF el 1%. Pero siempre recordando también, porque en aquella vez también estuvimos en la calle en contra del tema del sistema de las pensiones. Recordando, y eso sí no lo he dicho, lo voy a decir aquí ahora, que la jubilación a los 67 años, lo acordaron el equipo de gobierno anterior, y luego, bueno, pues no solamente la pensión a los 67 años, también decíamos nosotros, como se dice ahora con el tema educativo, que iban a estar trabajando los más mayores y los que tienen 25 o 30 años, pues iban a estar sin ir a trabajar. En este caso ahora, si eso de los pensionistas hubiera sido que nos ha llevado, de los pensionistas hubieran dado clase, bueno, pues hubiera sucedido lo mismo, ¿no? Por lo tanto, en algunas de las mociones, bueno, pues hubiésemos considerado de que se podía haber entrado más a debate, y yo tenía más cosas que decir ahí, porque totalmente, y además como vosotros habéis observado, no estaba de acuerdo con lo que es en sí las mociones, sobre todo la que se quiere reducir las 35 peonadas a 20, considerando de que ha visto sequía y ha visto menos peonadas, teniendo en cuenta que hay que coger los papeles del paro y donde menos paro hay en el tema de la agricultura. Y teniendo en cuenta también que podíamos haber sacado hoy el tema, bueno, pues de la moción de regadío que hemos presentado unas cuantas veces y no nos ha metido nunca en ningún pleno, ¿no? Y además también, bueno, pues para recordar también cosas del gobierno anterior. Pero como no, aquí unas veces se lee toda la urgencia y yo de verdad que alguna vez, no voy a ser alcalde, ¿no?, porque no voy a presentar más, pero tenía que decir que sí después una urgencia. Porque si se ha leído toda la moción, bueno, pues a ver qué te queda para el segundo debate, ¿no? Pues no, tendrías que decir lo mismo, porque si la lees toda, tendrías que decir lo mismo. Y ese es el tema
hombre, que el compañero ha hecho un poco, yo no se lo quiero decir porque sea nuevo en esto ni mucho menos, sino porque no se quedará sin argumento para la próxima, es lo que yo he querido decir. Pero de todas maneras, para mí es una equivocación por parte del equipo de gobierno de que después de que escuchan casi todo lo que es la moción, bueno, pues que digan que no a la urgencia. Pues a mí me parece que es mejor que digan que sí a la urgencia, aunque después digan que no a la moción. Y entonces se entra más a debatir, más fuerte, se entra más a debatir, más profundo, por parte de los que podemos, porque claro, el que la presenta por urgencia, pues si se lo deja, lee toda la urgencia, lee toda la moción, pero los que estamos ahí en medio, pues como que no, ¿no? Por lo tanto, a mí, bueno, el equipo de gobierno sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero sin duda alguna, porque se le diga que sí a la urgencia y luego se entre en el debate profundo, yo creo que es mucho más importante que luego tengan que decirle que no, o abstenerse o hacer lo que ellos crean conveniente, ¿no? Y luego, bueno, pues para finalizar, pues yo creo que la verdad es que hay que soltar también alguna gracia en vez en cuando, se han reído alguna vez, pero con el tema del punto limpio, a mí me parece que, no sé si lo he dicho yo veces eso, lo del punto limpio. Lo que pasa, claro, a mí me da igual, ¿no? Que cada uno coja lo de otro, haga lo de la gana. Si hubiera sido una tacha grande para arrancar olivos, no lo hubiera cogido, ¿no? Pero claro, como el decir yo propuse, el otro dijo, bueno, pues es muy fácil, ¿no? Pero desde luego el punto limpio, vamos a recordar de que cuando nosotros estábamos gobernando, junto con ellos, bueno, pues había 11 escombreras en Almendralejo, ¿no? Las quitamos nosotros y eso del punto limpio, bueno, pues lo habré dicho yo como que sé yo las veces, ¿no? De que cómo iba lo del tema del punto limpio, si se iba a dar alguna empresa privada o no. Y además, vos acordáis bien, desde la empresa mixta de limpieza, no, desde lo del Minubarro, bueno, pues con el tema que pasó, que para ellos iban a gestionar lo que es el punto limpio, desde ahí venimos partiendo del punto limpio que se gestione en cuanto antes y que sea desde la propia administración. Bueno, pues a todas estas mociones le hemos dicho que sí. Y yo creo que hombre, que es justo. Hay mociones que hombre, que merece haber cambiado el sentido del voto, sobre todo por algunas que no competen a los gobiernos de España, como en el caso del punto limpio y de algunos más, o por lo menos haberse abstenido, pero claro, ahí cada uno puede hacer lo que le den, lo que crea conveniente, ¿no? Posteriormente cogíamos la valoración del portavoz del PSOE regionalistas, José María Ramírez Morán, que en su valoración hacía mención a la ineficacia, entre comillas, de las sesiones plenarias de cara a poder presentar acciones en cuanto a mociones por urgencia, porque nunca son aceptadas las urgencias y por tanto nunca se pueden debatir las mociones. Bueno, pues yo creo que el resumen del pleno es que ha durado 2 horas y 15 minutos, de los cuales 15 minutos son los que se han consumido con las propuestas del equipo de gobierno y 2 horas con las que hemos hecho la oposición. Eso da una idea de lo que trabajan los 6 liberados que tiene este equipo de gobierno. Es decir, 3 puntos que además eran de trámite y nada más. En un mes de pleno trabajo, en un mes con la situación que tenemos, donde vemos que uno tras otro, pleno tras pleno, pues aquí no se traen asuntos de ningún calado y de ninguna importancia que no tengan, como digo, sobre todo respuesta a los momentos de crisis en los que nos encontramos. Como he dicho al principio, se han debatido 3 mociones que presentamos en esa política errática que lleva el alcalde, de que hay mociones que hemos presentado para debatir el estado de los parques o para debatir las subvenciones a los clubes deportivos que se han presentado hace 8 meses y resulta que esas no las vemos. En cambio vemos estas que se han presentado hace unos días, evidentemente para rellenar el orden del día que estaba huérfano de asuntos. Ya las comentamos en su momento, de que iban, en definitiva, de discutir, que tienen mucho reflejo en nuestra ciudad, el tema de los recortes educativos y de los recortes sanitarios, que tienen, digo, reflejo porque son a nivel nacional, pero que también tienen su reflejo, donde calculamos que aquí en Almendralejo puede haber unos 40 profesores menos el próximo curso, o el tema de los recortes en sanidad, que van a hacer que toda una serie de prestaciones que antes eran gratuitas ahora haya que pagarlas, o que se hayan cerrado
los consultorios por las tardes o que estén cerrándose en los pueblos próximos servicios de urgencia, como en el caso de Ribera de Fresno. También hemos presentado 3 mociones por urgencia. No hemos tenido la suerte de las anteriores, no han tenido a bien el entrar a debatirlas. Cuestiones que no entendemos, es decir, porque al final se acaba hablando de la moción y sería mucho más fácil pues aceptarlas y si se entiende que hay que rechazarlas, pues rechazarlas y punto, no debatirlas en el fondo, rechazar la urgencia y ahí queda pues digamos en vía muerta esa moción. Si ustedes consideran que no la deben aprobar, pues no la aprueban y aquí paz y después gloria. Y señalar sobre ellas especial énfasis en la puesta en marcha del punto limpio y del albergue juvenil. Hace 5 meses ya, 5 meses más ya, aprobó la Junta de Gobierno local iniciar el expediente de contratación para la concesión del punto limpio. Y no sabemos nada, ni sabemos ni en comisiones, ni sabemos en pleno, ni nos enteramos de nada. Hace 5 meses que se inició el expediente. Yo no sé si el expediente ese, en vez de ser la concesión de un punto limpio, fuera de una cosa de mucha más importante. Se habla de proyectos maravillosos, de proyectos faraónicos en la plaza del mercado. Y esto que está acabado, que está hecho, que está muerto de risa, no se pone en marcha. Y del albergue juvenil, idem de idem. En mayo del año pasado se nos ha recordado por el concejal señor Cabañas que se inauguró, claro, se inauguró y hay que ponerlo en marcha. Y se dejaron propuestas que había de algunas empresas para ponerlo en marcha. Y ahora estamos mareando la perdiz, que si más de 25 años, que si menos de 25 años, y ustedes hagan lo que quieran, pero háganlo ya. Porque tanto uno como otro lo primero que hacen es generar empleo para los trabajadores que allí estén en la recogida de residuos o para atender en el albergue juvenil. Y no se hace y seguimos mes tras mes viendo esas instalaciones, como digo, muertas de risa, cerradas y acabadas. Y eso es lo que no entendemos, que estemos con ideas maravillosas y proyectos faraónicos y los que tenemos para sacarlos, pues además no es urgente debatirlos. Así que bueno, pues esa es lo que nos encontramos mes tras mes y nosotros, bueno, pues seguiremos planteando este tipo de cuestiones porque creemos que son de interés para la ciudad. Finalmente intervenía en esas valoraciones el alcalde de la ciudad, como portavoz del equipo de gobierno, José García Lobato. Comentaba en su intervención que hay mociones y preguntas que todavía a día de hoy no entiende que se hagan por parte del grupo de la oposición. Pues la valoración de este pleno, en sí los puntos del orden del día que se llevaban, bueno, primeros hasta que se han debatido las mociones que ha presentado el Partido Socialista Regionalista y que hemos considerado que, bueno, dado el momento, era el momento justo de tratarlos, porque si hubiésemos esperado a plenos posteriores, pues yo creo que ya no tendría sentido, ¿no?, debatir sobre unas medidas que se han tomado, sobre ajustes en el gasto tanto en sanidad como en educación, o como podía ser en referente al pago a proveedores. Cualquiera de esas mociones pues ya no tendría sentido el realizarla un mes después, que sería el siguiente pleno. Y a pesar de que no se habían dictaminado en comisiones informativas y que se habían presentado, pues fuera, vamos a decir, de un plazo normal que hubiese hecho, que se hubiesen llevado esas comisiones, pues hemos creído que era el momento de debatirlas, ¿no? Bueno, la conclusión, que creo que ha sido pues un pleno en el que se han tratado más cuestiones de una política nacional y que no incumben al municipio, vamos a decir, de primera mano, sino que estábamos hablando de cuestiones de decretos, reales decretos que están dentro del ámbito nacional. Pues la verdad es que aquí no hay más que ver una prueba de lo que está haciendo el Partido Socialista en todos los niveles, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Parece que es un partido que se ha creado ahora. Yo lo siento mucho por el señor Pablo Iglesias, que la verdad es que tendrá un disgusto muy grande, porque se da cuenta de que ha habido ya otro PSOE nuevo, que es el que se está presentando ahora y que se ha presentado en unas elecciones, el que está ahora en la oposición, ¿no? Pues parece que no tienen nada que ver con lo que ha sucedido en España. Tras 8 años de mandato de Rodríguez Zapatero a nivel nacional, tras otros muchos años de mandato a nivel regional, tanto de don Juan Carlos Rodríguez Ibarra o don Guillermo Fernández Vara, y aquí en Almendralejo, con don José María Ramírez, pues parece ser que el Partido Socialista no tiene nada que ver con lo que se ha producido. Si aquí hay deuda,
no son ellos responsables. Si se ha originado la destrucción más grande de empleo de toda la historia conocida en España, ellos tampoco tienen nada que ver. Si ellos han dejado una sanidad pública totalmente comprometida, puesto que el déficit es insoportable, ellos tampoco tienen nada que ver. Y si la educación tiene, además de unos niveles de calidad malos, como así se ve objetivamente en informe, también la han dejado en una mala situación, teniendo que realizar muchos recortes en etapas anteriores y ahora tampoco tienen nada que ver, y esto es como un nuevo partido que ha surgido, un nuevo partido que no tiene responsabilidades y que utiliza la demagogia como única forma que tiene ahora mismo de argumentar. Cualquier ciudadano con sentido común sabe que cuando se hereda una situación en la cual la deuda es tan grande, la situación es tan mala, hay que hacer recortes. Es como si alguien en su casa heredase la situación de un familiar, de un hermano, que haya tenido un problema y se tiene que poner a gestionar esa casa. Y de pronto ve que en esa casa no se han pagado los préstamos, se debe en todos los comercios de su localidad, que los niños no tienen ropa suficiente, que además se tiene un chalet en la playa y se tiene otro en la montaña y además se tienen 3 coches. Pues ¿qué es lo que hará esa persona? Pues recortar. Dirá, no, pues con un coche tendremos suficiente, habrá que vender un chalet, habrá que pagar las deudas y habrá que poner una economía ahora mismo de esta casa con la cual podamos tener una buena base para poder vivir. Pero estos señores no, ellos siguen en la demagogia de que el Estado se debe endeudar, que no importa deuda, prueba evidente, pasar de 700 millones a más de 2.400 millones de deuda en la comunidad autónoma. Prueba evidente es la deuda que tiene el Ayuntamiento de Almendralejo, donde aquí lo importante es saber si el tipo de interés es un poco más alto, un poco más bajo, pero los 10 millones de deuda a los proveedores, eso no lo es importante, eso no tenemos nosotros nada que ver, porque los proveedores, si no se les ha pagado, ha sido pues porque ellos mismos, seguramente los proveedores no querrían cobrar, ¿no? Entonces es una demagogia total que yo creo que los ciudadanos están hastiados ya. Prueba evidente ha sido los resultados de las elecciones, y donde saben que el modelo socialista de deuda, de déficit y de desempleo no se sostiene, y por lo tanto confían, aunque protesten, porque a todo el mundo cuando le hacen recortes o cuando le dicen que se ajuste, pues uno se resiente y es normal, pero yo creo que los ciudadanos lo que más tienen es sentido común y saben que para solucionar esta situación hay que ajustarse el cinturón. Ya lo hicimos en el año 96, nos ajustamos el cinturón y con un gobierno del Partido Popular España estaba en los puestos de cabeza de las principales economías, siendo uno de los principales países a nivel mundial. 8 años después de un gobierno socialista, estamos otra vez en la cola, endeudados y teniendo comprometido hasta lo más básico, que es la sanidad, la educación y otras prestaciones sociales. Desgraciadamente, esto es elegir PSOE o elegir Partido Popular. Cuando se eligen políticas socialistas, ya lo vemos, y además aquí se ha expresado en el Pleno, si uno lo puede ver, es no importa endeudarse. Aquí hay que endeudarse, aquí hay que endeudarse. Ese es el mensaje que se repite una y otra vez. Bueno, pues esos son los frutos que da cuando las administraciones se endeudan. Pues problemas luego para garantizar lo que los ciudadanos con muchísimo esfuerzo y con sus cotizaciones, con sus impuestos, han intentado tener y ganar esos derechos. Que ahora, por una mala gestión, se ven comprometidos y ahora tiene que ser el Partido Popular el que tome unas medidas duras para garantizar esos servicios. Porque si no, señores, díganme ustedes cómo se le puede explicar a un ciudadano que con déficit tan grande como el que tiene la sanidad pública hubiésemos seguido incrementando déficit. Es que yo creo que ya los ciudadanos tienen la suficiente cultura para saber que déficit tras déficit al final llega un momento en que se cae todo. Y antes de que se caiga todo y que se caiga por el precipicio hay que tomar medidas difíciles y duras que yo entiendo que a la gente le cueste. Pero que yo creo que también todos los ciudadanos están muy concienciados que esa es la solución para poner a España ahora en un nuevo camino que nos ayude a crecer y a tener garantizados esos servicios. Pero el PSOE está sumido en una demagogia sin hacer propuestas que aporten algo nuevo, simplemente en la crítica, cuando ellos son los principales responsables de la situación que tenemos. Y nos tenemos que ir de nuevo a Salvatierra de los Barros, porque este fin de semana se ha celebrado la 18ª edición de la Feria Ibérica de la Alfarería y del Barro, una edición que viene marcada, en todo caso, por la inexistencia de la colaboración institucional
a raíz de que el Ayuntamiento, como decíamos, por parte del Ayuntamiento, ya que por parte de Diputación y del Gobierno de Extremadura sí se ha apoyado, sí se ha colaborado, pero por parte del alcalde de la localidad, de Salvatierra de los Barros, no ha habido absolutamente ningún tipo de colaboración. Incluso diríamos que se ha puesto la zancadilla en muchas ocasiones. Ya tuvimos la oportunidad de comentar las acciones de este alcalde, que parece ser, como decimos, el pueblo de Salvatierra de los Barros es suyo, mientras que es de los vecinos. Y eso lo han demostrado los vecinos, la Asociación de Amigos de Salvatierra y la Asociación de Alfareros han demostrado estar por encima de la política y, por supuesto, siempre por el bien de Salvatierra de los Barros. Han conseguido sacar una edición importante, una nueva edición con un nuevo éxito, quizás el mayor de todos estos tiempos, de la Feria Ibérica de la Alfarería y del Barro. Allí estuvieron las cámaras de televisión Almendralejo recogiendo las diferentes actividades que se realizaban en la Casa de Santa María, en las exposiciones, también aparte del Museo de la Alfarería. Verán ustedes un bonito reportaje que le estamos preparando a final de semana de lo que ha sido la Feria de la Alfarería y de ese extraordinario Museo de la Alfarería que tiene esta localidad. En las conferencias previstas estuvo uno de nuestros tertulianos, uno de los integrantes de colaboradores de esta casa, José Ángel Calero. Estuvo, como decimos, hablando de diferentes aspectos de la alfarería y sobre todo vinculados a la ermita de la Piedad de Almendralejo. Vemos parte de esa conferencia. Esta pieza que están viendo son de la ermita de la Piedad de Almendralejo. La ermita de la Piedad de Almendralejo tiene varias fases constructivas y estas corresponden a la segunda fase constructiva, que es cronológicamente la segunda mitad del siglo XVI. Eso está perfectamente documentado. Por lo tanto, no hay ningún problema que estas piezas que se sacaron en una remodelación de la bóveda, esa bóveda, y que ahora forman parte del Museo Devocional de Almendralejo, de la ermita de Almendralejo, pues, han sido puestas en el museo como un documento histórico que ellos consideran, porque indiscutiblemente estas piedras son un documento histórico importante, y vemos que las formas han evolucionado muy poco con respecto a determinadas formas actuales. Yo diría que no han evolucionado nada, y hay un hecho evidente: los barriles que están ahí fueron bajados de la bóveda de la parroquia de San Blas, y yo creo que los barriles no son nada más que un trasunto exactamente igual. No se extrañen de que no aparezcan los boticos. Ya sabemos, lo ha documentado Miguel Alba en más de una ocasión, lo ha explicado, que estos botiquitos no son del siglo XVI y no forman parte del acervo de la alfarería tradicional en Salvatierra de los Barros. Lo digo porque me parece que hay que hacer o hay que dar constancia. Lo que no significa que esto ya no sea para nosotros un símbolo, eso son cosas diferentes. Bien, adelante. Bien, ahí tienen tipos de piezas que algunas están aquí. Algunas están aquí. Por tanto, segunda mitad del siglo XVI, posiblemente una pequeña parte corresponde a los edificios del XVII. Del convento de la Concepción, que hoy es un colegio, este es un edificio extraordinariamente interesante, porque fue desamortizado, se convirtió en colegio, y cuando ya se derrumbó la bóveda de la iglesia, de la capilla de las monjas Concepciones, pues documenta los Francisco Zarapieta, documenta exactamente cómo era la bóveda. Y las piezas que de allí salieron son las piezas que están ahí. Volvemos a repetir de nuevo la misma tipología de esos cántaros. Estos cántaros, por concesión generosa del Cid de Almendralejo, que era su dueño, digamos, pues están ahora mismo en el Museo de Alfarería de Salvatierra de los Barros, porque el Cid hace 2 años tuvo la gentileza de regalarlos al Museo de Alfarería. O sea que, bueno, propondremos después un uso para una ermita del pueblo. A lo largo de la mañana pudimos visitar, como decíamos, toda la zona de stand, hasta 65 de la Feria Ibérica de la Alfarería y del Barro. Recuerden, un reportaje que estamos haciendo, que vamos a emitir a final de semana, ya se lo comentaremos en este informativo el día antes para que ustedes puedan verlo. Como decíamos, pues estuvimos paseando, visitando esa feria, que, entre comillas, los mismos organizadores la han denominado este año, en lugar de Ibérica, Heroica,
por poder llevarla a cabo. Yo creo que a partir de aquí empieza una nueva etapa de la Feria de la Ibérica de la Alfarería y del Barro. Precisamente de ese tema hablábamos, y de otros y de los detalles de la feria, hablábamos con uno de los miembros de la Asociación de Artesanos Alfareros de Salvatierra de los Barros, con Benito Cuéllar. Vamos a ver esa entrevista. Estamos en la 18ª edición de la Feria Ibérica de la Alfarería y del Barro. Hemos podido asistir a varias exposiciones, hemos hecho un paseo, una visita por la feria, y ahora estamos con uno de los alfareros, con uno de los empresarios de las empresas pertenecientes a la Asociación de Artesanos Alfareros de Salvatierra de los Barros. Benito Cuéllar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué valoración podéis hacer los artesanos, que sois realmente los protagonistas de la feria? ¿Qué valoración podéis hacer a día de hoy ya de cómo va la feria? Bueno, todavía quizás sea un poco pronto, porque realmente lo que se espera fuerte es el sábado tarde y domingo. Pero bueno, ahora mismo tenemos un público que está ocupando los pasillos de nuestra feria y están llegando cada vez más en estos momentos a Salvatierra. La feria siempre es positiva para nosotros, siempre. Eso te voy a preguntar ahora mismo. La feria siempre es una forma de demostrar lo que hacéis, ¿no?, a la gente, de llegar más y mejor a la gente. Por supuesto, por supuesto. En estos momentos en que la alfarería está atravesando un momento malo, casi como todo el mundo, pero quizá un poco peor, pues la Feria del Barro significa un empuje muy fuerte, grande para los alfareros de Salvatierra, ¿no? Porque podemos exponer a todo el público visitante lo que hacemos y sobre todo lo que innovamos. Hay algo muy arraigado en el público general que se piensa que Salvatierra solamente se hacen botijos y cántaros y similar. Sí. Y gracias a la Feria del Barro, no ya en esta, sino desde los años que llevamos haciéndola, el público en general ha visto que se hacen muchísimas más cosas. Que se hace desde el botijo hasta un reflejo metálico, un refractario, unos azulejos en cuerda seca, en fin, muchísimas variedades de cerámica. Importante unirse a los portugueses, importante trabajar de forma paralela sabiendo lo que hace el país vecino. Al día de hoy sí. De todas formas la feria no tendría sentido sin ese hermanamiento con San Pedro de Corbal, ¿no? Entonces, claro, yo lo considero muy importante, sobre todo en un momento que todos somos europeos, aunque la cosa esté como está, pero bueno, tener contacto con el país vecino, imbuirnos un poco de sus trabajos y a la vez ellos de los nuestros, pues nos enriquecen siempre. ¿Qué puede ver o qué ha podido ver todo aquel que se ha acercado a la feria en el día de hoy? ¿Qué es lo que ha podido ver y qué es lo que puede ver todavía? Pues mira, puede ver 50 y tantos stands, ¿vale? Estamos más o menos divididos en 3 tercios, expositores nacionales, locales y portugueses. Entonces pueden ver pues una grandísima variedad, desde la cerámica más tradicional, como te decía antes, hasta la más vanguardista. Ya tenemos alfareros tanto de Portugal como de España muy tradicionales y también tenemos ceramistas de los dos países. O sea, se puede encontrar una muestra que yo diría, casi sin lugar a dudas, que yo he recorrido bastantes ferias a nivel nacional, de las más importantes en este sector. Y vamos, ya internacionalmente hablando, yo creo que quizás sea la más importante. Ya para terminar, Benito, un año difícil, esta 18ª edición, pero el comienzo de algo diferente, de otra imagen de la feria. Más que de otra imagen, yo diría que el comienzo de unos lazos de unión todavía más fuertes, si cabe, entre la Asociación de Alfareros. Porque currarse una feria de estas características cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Entonces la directiva se ha implicado. Los demás socios también hemos colaborado en la medida de nuestras posibilidades y yo creo que eso sería lo que resaltaría de esta edición, ¿no? El esfuerzo tan considerable que se ha hecho, no solamente por la parte de la Asociación de Alfareros de Salvatierra, sino por todo el pueblo en general. Las asociaciones nos han apoyado, en estos momentos nos están apoyando, y con visitas culturales, con exposiciones por otros sitios del pueblo, y eso sería lo más importante a resaltar para esta edición. Eso es lo que te iba a preguntar ahora precisamente, el tema del apoyo, cómo os ha apoyado el pueblo, ha sido increíble, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Lo esperabais, Benito? Sí, porque mira, hubo un precedente en Navidades que en el pueblo montó un portal de Belén viviente. Claro, no era esto, indudablemente, pero ahí ya se vio esa punta de lanza que decía, oye, si el pueblo ha sido capaz de unirse para montar este portal viviente, este tinglado, que también costó su trabajo, sin duda va a responder para la Feria del Barro, ¿no? Y así ha sido, sobre todo las asociaciones. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Y aunque ustedes verán a final de semana, vuelvo a repetir,
siento ser reiterativo, pero es un bonito reportaje y merece la pena verlo. Pero como decimos, vamos a ver parte de esa feria, unas imágenes que extraemos de ese reportaje, como decimos, emitiremos a final de semana, de la 18ª edición de la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro, desarrollada este fin de semana en Salvatierra de los Barros. Trouble seems so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said I must have said something wrong. Now I long for yesterday. Life was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday. I believe in yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know. He wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Hablamos ahora de nuevo de la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz. Su presidente, Martín González Carvajal, estuvo presente en esta casa, en uno de los espacios, en el espacio de la entrevista de esta casa, y sacamos de esas palabras que comentó unas importantes. Decía que la sociedad sabe
que la sangre es necesaria, sabe que donar sangre es necesario, pero las cifras dicen lo contrario. 350.000 son las personas que abarca la asociación, la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz. Tan solo 15.000 personas están dadas de alta como donantes de sangre. Una situación que en Almendralejo no es así. Precisamente Almendralejo es la ciudad, la localidad que alberga esta hermandad que más más bolsas de sangre, dona. Lo decía, como decíamos, Martín González Carvajal, el presidente de la Hermandad de Donantes. La sociedad sabe que necesita la sangre y además lo sabe de una manera contundente. Es conocedora perfectamente de que la sangre es vital, es necesaria para muchas patologías, pero sin embargo, unas veces por falta de tiempo, otras veces por que no le llega la información debida, siempre hay algún recurso para que la mayoría de la sociedad, digo la mayoría de la sociedad, no ponga el brazo en beneficio de aquel que lo necesite. Y digo la mayoría porque tanto en Extremadura como en el resto de nuestro país, los donantes de sangre somos una minoría. Nosotros tenemos un área de influencia aproximadamente de 350.000 personas y sin embargo tenemos registrados unos 15.000 donantes de sangre. Esto no solamente es significativo en nuestra área de influencia de la Hermandad de Badajoz, sino que lo es en todo el país y especialmente en los grandes núcleos urbanos. Y es paradójica la situación de Almendralejo porque Almendralejo es una de las localidades de nuestro país donde mayor grado de solidaridad hay en cuanto se refiere a la donación de sangre. Y es una población grande, pero sin embargo vivís en un pueblo. Hasta tal punto llega esa intervención de Almendralejo en el ámbito de la donación de sangre que el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz, Martín González Carvajal, no quiso terminar su intervención sin agradecer a Almendralejo, sin dedicarle estas palabras a Almendralejo y a los almendralejenses. Muchas gracias, Almendralejo, por el número de bolsas que facilitáis, por la hospitalidad con la que me recibís y animaros a que sigáis colaborando con Antonio García Martín de las Mulas, compañero y amigo mío, para que la gente que está en los hospitales hoy tengan la sangre que necesitan y los que mañana podamos ir al hospital que no tengamos que esperar a que llegue, sino que siempre esté allí. Muchas gracias. Nos vamos ahora a por Cultura, porque la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Almendralejo, María Luisa Ramírez Hidalgo, ha presentado la programación de verano de la Universidad Popular. Lo hizo en la sala de comisiones del Ayuntamiento de la localidad y comentaba que se van a ofertar 500 plazas para estos cursos. Se quiere profesionalizar estos cursos, se quiere dar más movimiento, más auge, más formalidad. Eso es lo que comentaba, como decíamos, la concejala de Cultura, María Luisa Ramírez Hidalgo, que además nos daba detalles de ese programa de actividades cuyos plazos de inscripción, recuerden, finalizan la primera semana de junio. La programación de verano, los cursos son gratuitos, tan solo se aportará una cantidad a un precio módico para, digamos que, paliar un poco los gastos del material de los cursos, el desgaste de las herramientas y útiles, pero vamos, que ya digo, va a ser una cantidad muy pequeña, una cantidad mínima. El plazo de inscripción para la programación de adultos será el día 7 de junio, para la programación escolar, infantil y juvenil el día 8 de junio, y decir que se reservará habrá una reserva de 10 plazas en el cupo de plazas que existen de los cursos para cubrir alguna baja que se produjera durante la primera semana. También quisiera destacar que los cursos, pues la mayoría de ellos son nuevos, nuevos, tienen lo que son una tonalidad distinta de los cursos de programaciones anteriores. Por ejemplo, pues el taller infantil de artes plásticas se intenta dar otra
otra perspectiva en bocetos y pinturas con líneas, en fin, al aire libre, en fin. Darle otro aire nuevo, con la idea de hacerlos más profesionales los cursos y al mismo tiempo hacerlos mejores. En la programación juvenil también tenemos cursos nuevos, por ejemplo, indicado para las personas jóvenes, como es la iniciación a la costura. El taller Crea tus complementos también va destinado para jóvenes. Luego en adultos está el de patronaje. Este es diferente porque siempre se ha hecho corte y confección estrictamente, pero ahora, ya digo, tiene otra vertiente, la vertiente de patronaje, para que aprendan a hacer principalmente patrones, ¿no? Y no hay tiempo para más en este espacio informativo, en esta jornada de lunes 28 de mayo de 2012, pero antes no nos podemos ir sin dar la enhorabuena al mundo del fútbol en Almendralejo. Dar la enhorabuena a la Extremadura Unión Deportiva, que conseguía en Haro, a pesar de ser derrotado por 1-0, pasar la primera eliminatoria de ascenso a la segunda división B. Quedan 2 pasos difíciles, quizás nos podemos quedar por el camino, quizás no, pero lo que sí es cierto es que se está demostrando que la Extremadura Unión Deportiva lo está dando absolutamente todo. Aunque parece ser que no cayó bien en Haro esta eliminación del equipo local y hubo insultos, incluso agresiones a alguno de los miembros del cuerpo técnico y deportivo de la Extremadura Unión Deportiva. Algo que creo no debe ser así, pero que ya venía pasando durante toda la semana, porque incluso alguno de sus jugadores en las redes sociales ponía a Almendralejo como casi tercermundista. Sabemos nosotros y ustedes que no somos así, y eso es lo que vale. Enhorabuena, nuestra mayor enhorabuena y más sincera enhorabuena a la Extremadura Unión Deportiva y en este caso al entrenador como cabeza visible del equipo, a Agustín Izquierdo, por el extraordinario trabajo que están realizando esta temporada. Se suba o no se suba, se ascienda o no se ascienda, es una gran temporada y eso hay que aplaudirlo. Estamos gestionando la posibilidad de poner ese partido en diferido entre el Haro y el Extremadura Unión Deportiva. Si lo conseguimos, se lo comentaremos, se lo avisaremos y le pondremos en diferido, como decimos, ese encuentro. Pero desde aquí, nuestra mayor de las enhorabuenas para el Extremadura Unión Deportiva, para Agustín Izquierdo, en nombre, como decimos, o la cabeza visible de todo el equipo y, por supuesto, a su presidente, a Diego Madera. Nosotros nos vamos, no tenemos tiempo para más. Volvemos mañana en Noticias a las 9, aquí en TV Almendralejo, a partir de las 9 de la noche. Sigan con nosotros, sigan con la programación de esta casa. Muy buenas noches.